Esto es Círculo de Poder. ¿Dónde están los líderes de opinión? Gracias por acompañarnos. Esto es Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión. Y luego nos acompaña en este espacio de análisis político el director, codirector de Modelos Rinde Cuenta, Roberto Salinas Cuesta. Hola, buenos días. Gracias. Siempre es importante hacer la aclaración, codirector. Sí, así es. Oye, Robert, pues gracias por venir como siempre con tus colaboraciones. Estás todo el tiempo retroalimentándonos el tema, pues espinoso, molesto para la clase política, que es el tema de la rendición de cuentas, pero que es una facultad, o yo creo que después del día de la elección y del voto, pues es el único mecanismo que tenemos como sociedad para, si no evaluar, por lo menos generar el escrutinio hacia la clase política y estarlos exhibiendo el tema de la transparencia y del acceso a la información, que es fundamental, que además es un derecho ya humano, pero que en la clase política, ya no hablamos de Morelos, pues les vale para dos cosas. Y hay un tema que el día de ayer se puso en la mesa y que vale la pena retomar porque hay varios matices y temas que incluso fuera del aire me estabas precisando y que me llamó mucho la atención, y es el tema de la universidad. De hecho, el día de ayer o antier, por ahí el rector de la universidad, Gustavo Urquiza, decía que están dando todo el tema de la información a la fiscalía para los temas de la estafa maestra, y que sigue viviendo la universidad un tema complicado para cierre de año en el tema de presupuestos, que esta deuda o este rezago viene desde Graco Ramírez, desde mediados de la administración de Graco Ramírez, si no mal recuerdo, aún con Alejandro Vera, que ahí venían por un tema político, pero que al día de hoy no se vislumbra al 100% que se sane este asunto. Pero además hay otros temas que también son de dominio de algunos cuantos, y que es un reclamo social, que es el tema de la transparencia también hacia las instituciones, porque el tema de la autonomía, mal llamada autonomía de las universidades de pronto, ha dejado precisamente esa puerta abierta para que temas de corrupción, y entonces de pronto no se justifica. Y la pregunta del millón, y que es la que te iba a hacer, porque me la pusiste tú en la mesa, es: ¿realmente necesita y vale la pena un aumento presupuestal a la universidad? Y es por su utilidad. Sí, muchas gracias. Bueno, pues sí, la universidad es una institución muy importante, si no es que las más importantes del Estado, la que le permite a los jóvenes incrementar su educación y con ello también poder tener la posibilidad de incorporarse a la vida laboral y con un buen nivel educativo. Por lo tanto, es una institución que por lo mismo debe ser cuidada, debe ser tratada correctamente, debe darse los elementos y los instrumentos necesarios, los instrumentos económicos también, para que pueda salir adelante. Desafortunadamente en ese tema de la UAM nos falta mucha información a los ciudadanos. Sabemos, y como todas las instituciones dicen, que necesitan más recursos, y todos piden dinero, todos piden recursos, pero se habla muy poco de cómo está, de cuáles son esos recursos, para qué los necesita, de dónde va a ahorrar también, por qué se han usado bien o se han usado mal los recursos. Sí, claro, no lo sabemos, es parte de una rendición de cuentas. Cuando se busca también el respaldo de la sociedad, no es nada más un cheque en blanco, sino que tiene que venir acompañado de un proceso de información donde la gente sepa por qué se está pidiendo más dinero y cómo se va a utilizar. Y como un dato, por ejemplo, es que la universidad tiene un presupuesto que se calcula con el 2.5% de todo el presupuesto del gobierno del Estado. Es decir, sobre el presupuesto del gobierno, si es de 20,000 o de 30,000 millones de pesos, sobre ese se calcula el 2.5%. Oye, pero dicen que hace la ley, hace la trampa, y hay un tema que tú me aclarabas, yo no tenía conocimiento, y resulta que en la proyección del presupuesto, por ejemplo, hay que hablar, ahorita está el análisis, empieza a entrar el análisis del presupuesto 2020, pues yo asumía, por ejemplo, que sean 25,000 millones, 26,000 millones que va a pedir el Estado. Entonces resulta que sobre esa proyección ellos hacen la equivalencia para la universidad, que sería el 2.5%, ellos están buscando el 3%, pero el 2.5%. Resulta que si hay un excedente de ese presupuesto, ya no le dan una proporcionalidad en porcentual, sino más bien sobre el proyectado. Entonces también ahí es un tema que llama la atención. Así es, el cálculo del presupuesto de la UAM se realiza una vez que se está en el propio Congreso evaluando cuál va a ser el presupuesto del gobierno del Estado. Sobre ese cálculo se le estima el 2.5%. Desafortunadamente, desde el año 2011 empezó a haber un incremento, una diferencia muy grande entre lo que realmente se aprobaba, o sea, el presupuesto, el ingreso, con lo que realmente se terminaba ejerciendo. Un ejemplo: en el año 2015 el presupuesto fue calculado cerca de 20,000 millones de pesos y se terminó obteniendo cerca de 29,000 millones de pesos. Entonces, en lugar de hacer el cálculo sobre los 29,000 o pon tú que 28,000, no, se le hizo sobre esa base y se le dejaron de dar
cientos de millones de pesos al agua. Por cada 1.000 millones de pesos que el Congreso o el Poder Ejecutivo se equivoca en el cálculo presupuestal, se le dejan de dar a la universidad cerca de 25 millones de pesos. Por lo tanto, desde 2013, cuando inició este cálculo de presupuesto a la UAM sobre el 2.5%, al 2019 se le han dejado de dar a la universidad, por calcular mal el presupuesto, cerca de 1.300 millones de pesos, por hacer un presupuesto mal calculado. Entonces, de ahí también es que debe ser transparente el ejercicio del propio Congreso para hacer el cálculo de presupuesto. Y otra cosa también que nos ha llamado la atención, por ejemplo, en el caso de la universidad, es que el tema, por ejemplo, de los sueldos no es transparente, tanto los sueldos como la lista de jubilados y pensionados. Ya en la plataforma de transparencia viene un listado de manera mensual sobre los sueldos de los funcionarios y de los jubilados. Desafortunadamente no están los nombres, ni los nombres de apellidos de quienes reciben esos recursos. Y es información que debe ser transparentada, que nos permitiría saber a los ciudadanos cuánto se emplea en el uso de recursos, incluso saber si en el caso de jubilados y pensionados hay algunos pues, que no eran meritorios de obtener esa pensión y jubilación, porque en el caso de jubilados y pensionados lo que aparece al mes de septiembre de 2019 es un gasto de 21 millones de pesos, que podría representar al año cerca de 250 a 300 millones de pesos para la universidad, pero que nos debería de permitir que estuviéramos revisando a quién se están asignando. En dónde se asignan, porque al final de cuentas, precisamente ese ejercicio de opacidad, te dicen que, o sea, no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas. Y hoy se vive en la universidad una crisis coyuntural, porque además hay que decirlo, al cierre del año, ahorita ya estaba leyendo el día de hoy, que se habla de que van a tener problemas presupuestales para afrontar el tema de cierre de año, obviamente entendiendo que vienen los aguinaldos y otros compromisos que se generan, pero también la falta de transparencia al interior de estas universidades termina por dar mucho que desear, porque, ok, dice uno, hay que apoyar a la universidad, al final de cuentas, porque el apoyar a la universidad es de manera implícita para todos nosotros apoyar a los estudiantes, ¿no? Pero de pronto hay que darle la transparencia, y parece que las universidades se han vuelto de pronto focos de temas de corrupción. Ahí está la estafa maestra, hablando de miles de millones de pesos, 11 universidades metidas hasta los talones, durísimo en el asunto, y el tema de la transparencia parece que ha quedado más en un tema de discurso que en un tema de realidad. Sí, la universidad, como mencionas, fue señalado en este tema de la estafa maestra, y en el caso de la Auditoría Superior de la Federación, recientemente publicó la actualización en octubre de la auditoría, y la universidad aún continúa con una posible resarción o reintegro de recursos por hasta 1.600 millones de pesos, principalmente en los años 2015 y 2016. Es decir, la auditoría hizo observaciones y dice que de determinados rubros se podrían estar regresando a la Federación 1.600 millones de pesos porque la universidad no pudo justificar correctamente en qué los usó. Entonces, por eso es importante que la transparencia nos pueda ayudar a los ciudadanos, a los legisladores, a tomar decisiones adecuadas en el cálculo del presupuesto, y que también la universidad pueda presentar a la sociedad un plan de austeridad, un plan de presupuesto, saber en qué va a gastar esos recursos y cómo los va a gastar durante el próximo 2020. Saber también, por ejemplo, cuáles son los adeudos que tiene. Tiene adeudos grandísimos con el IMSS, con el Infonavit, con muchas otras instituciones, y que también necesitamos saber cómo va a ir pagando esos adeudos que tiene. ¿Y qué le pasó al dinero que se tenía que haber pagado? Porque al final de cuentas es la retención de impuestos. Así es, ¿no? Porque en su momento no se pagó, si hubo procedimientos administrativos contra quienes hicieron mal uso de recursos, o hay sanciones, porque generalmente lo que pasa en el país o en Morelos es que no pasa nada. Se van administraciones, se van funcionarios, y quienes llegan no hacen procedimientos administrativos porque no se entregó la información, porque hubo mal uso de recursos, y entonces esto es una cadena de impunidad, y están pagando quizá el plato de quienes se fueron y dejaron malas administraciones, ¿no? Porque también hay que decirlo con toda responsabilidad, pero penosamente se da, pues muchos consideran que el que hoy es juez mañana será juzgado, entonces tratan de no dejar precedentes pues, para salir limpios ellos. Es un tema complicado. Oye, por último, hay dos temas que quiero ponerte en la mesa porque tú los entiendes bastante bien, y es precisamente en esta suerte de asignación o de proyección del presupuesto, que a todas pues, es incongruente que no se les dé la proporcionalidad sobre el presupuesto real, no la proyección, a la universidad. Es un tema de ineficiencia administrativa, es un tema que ya viene viciado de origen, o ustedes que lo están detectando, o crees que es un tema de mala intención política, porque al final de cuentas no entendemos que si te da más dinero, pues proporcionalmente hablando, pues es el 3% sobre tu presupuesto, de 20.000 millones, 25.000 o 29.000 millones, no nada más de lo que cayó, y los otros
el otro porcentaje pues a discrecional lo utilizaría. ¿No es así? ¿Tú cómo lo percibes? Pues mira, en el caso, por ejemplo, de una empresa, quien hace un cálculo presupuestal para el siguiente año, si tuviera un error, por ejemplo, de más del 5% en el cálculo del presupuesto, seguramente estaría siendo despedido de esa empresa. Inmediatamente. Desafortunadamente, el gobierno del Estado, sobre todo la administración de Graco Ramírez, se incrementó esa diferencia que llegó a ser hasta cerca del 50% de la diferencia entre lo que programabas y lo que realmente obtenías o gastabas de recursos. Así tan grandes eran los aparentemente errores. Entonces, pues estos errores pues no parecen ser algo que sean así errores, sino una intencionalidad. ¿Por qué? Porque ¿por qué tendrías que calcular mal el presupuesto? Yo creo que podría ser por dos cosas. Uno, le das menos presupuesto a la universidad, ¿no? Calcular tan bajo, le puedes dar cerca de entre 70 a 150 millones de pesos al año. Y la otra es que tienes durante todo el año una cartera de cerca de entre 5,000 y 10,000 millones de pesos para ponerlos y usarlos donde tú quieras, usarlos de forma discrecional. Entonces, si yo al Congreso le presento un presupuesto de 26,000 millones de pesos, y realmente sé que voy a tener 30,000 al final del año, pues esos 40,000 yo voy a disponer de ellos, porque ya no es necesario avisar al Congreso, puedo disponer de ellos donde yo quiera. Entonces, es una mala práctica que se ha venido dando en los últimos años y que se tendría que corregir. Oye, por último, la universidad, ustedes han solicitado información, ¿cómo ves la apertura? Porque al final de cuentas el nuevo rector pues viene con una presión social, hay que decirlo como tal, ya no política, pero es una presión social sobre el tema de transparencia, ¿no? Mucha gente incluso dice, bueno, la universidad está metida donde sus rectores y sus operadores, por decirlo de alguna manera, pues lo han metido, ¿no? Hay que decirlo, el desvío de recursos o la falta de transparencia. ¿Ustedes han generado esta inercia y qué respuesta han tenido? Bueno, pues en el caso de lo que hemos revisado, la plataforma está incompleta. Hemos solicitado información, por ejemplo, en el caso de la nómina, que no se nos entregó la información y está ya tramitado un recurso de revisión. Pero yo creo que una parte importante para recuperar la confianza es que precisamente estas instituciones no nada más esperen a que les pidan información, a que instituciones o ciudadanos estén preguntando, sino que de manera proactiva estén presentando la información. Si la universidad tiene sus estados financieros en su página, pero no nada más eso, sino generar información oportuna y dinámica que le sirva a la sociedad para que le ayude a entender cómo están. Yo creo que esa es una medida que podría adoptar la universidad para mejorar la comunicación y la confianza con la sociedad. Codirector de Modelo Rinde Cuentas, Roberto Salinas, te agradezco como siempre la pluralidad, siempre que nos platicar y estar empujando el tema de la transparencia, de la rendición de cuentas. Creo que es un ejercicio, el ejercicio de la gobernanza, siempre lo digo, es un tema de corresponsabilidad entre la sociedad, el gobernado y el que gobierna, pero al final de cuentas la sociedad ha quedado claro que va a ser quien va a tener que cambiar estos malos vicios, como pues con presión, y ustedes generan mucha de esta dinámica, esta rendición de cuentas y el impulsar, aunque a veces a la clase política no le gusta mucho, hay que decirlo como tal, pues creo que son ejercicios importantes. Te agradezco mucho, te pido que posteriormente nos sigas viniendo a retroalimentar y pues para adelante, porque el tema es titánico. Claro que sí, con mucho gusto, y yo creo que en la medida en que los ciudadanos usemos estos mecanismos de transparencia para pedir información, para hacer una rendición de cuentas, va a ir haciendo que los ciudadanos vayamos exigiendo, pero también vayamos moldeando cómo queremos que sean nuestros funcionarios actualmente y en el futuro. Pero si dejamos de hacer uso de estas herramientas, de esos instrumentos, de revisar y de ver qué están haciendo los funcionarios, nos vamos a dejar que sigan haciendo lo que están haciendo hasta ahora, con falta de transparencia, con corrupción. Entonces, en la medida en que nosotros trabajemos y actuemos como sociedad, vamos a tener mejores funcionarios. Roberto, como siempre te agradezco. Gracias a ti. Este espacio, gracias. Esto es Círculo de Poder, continuamos. Esto fue Círculo de Poder. Círculo de Poder. ¿Dónde están los líderes de opinión?